recurrente. Siempre tiene que haber una explicación. Si no hay recurso, ¿no? Requisitos, admisibilidad, quienes plantean los recursos, ¿no? Quiénes son los que tienen legitimidad procesal para plantearlo, de qué se trata, lugar, tiempo y forma, fundabilidad, qué es lo que tú quieres con este recurso. Y bueno, hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de recursos. Una que es fundamental es el caso Ulloa versus Costa Rica. Caso Herrera-Ulloa, es caso Herrera-Ulloa. Dice Ulloa ahí, pero es Herrera-Ulloa. Ahí es donde se establece cuál es el concepto del derecho al recurso. Una sentencia del año 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, normalmente estos son Costa Rica y Argentina. Tenían casación, no tenían apelación. Casación, no tenían apelación. Ya hemos dicho cuál es la diferencia, ¿no? Casación, correcta aplicación del derecho; apelación, correcta aplicación de los hechos y correcta aplicación del derecho. Si solamente había correcta aplicación del derecho, no había una revisión del juicio de hecho y por lo tanto procedía a que se plantee esto. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer Costa Rica y Argentina? Han tenido que morigerar este tema, ¿no? Han tenido que cambiar este tema. Acá, en el caso Mohamed versus Argentina, voy adelantando algo que está en la diapositiva, tiene que ver con la condena del absuelto. La condena del absuelto. El caso Mohamed versus Argentina. O sea, se supone que en el Código Procesal Penal tenemos la posibilidad que en segunda instancia se pueda condenar un absuelto, revocar la absolución y condenarlo. El problema era que ya ahí, ¿cómo se hace con eso? Porque en el Código del 40 no se podía, ¿no? Se decía no, nulidad de la sentencia, que vaya otro juez para que sea imparcial. Los jueces de segunda instancia no pueden saber más que el de primera instancia, porque en la primera instancia se ha producido toda la prueba frente al juez, en la segunda instancia solo son alegatos, en el Código del 40. Ahora, en el Código Procesal Penal puede haber prueba nueva, del 100% de casos, ni en el 5% hay prueba nueva, que con la información que ya se produjo en primera instancia se toma la decisión. Entonces, ¿qué es lo que he dicho? O la Corte Suprema en el Perú decía, no se puede condenar un absuelto con el Código Procesal Penal, mejor hay que seguir la opción del Código antiguo y entonces fundada la casación, nula la sentencia y que se vaya a otro juzgado para hacer el nuevo juicio oral. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sí se puede condenar un absuelto en segunda instancia a condición que haya una tercera instancia en ese país, a condición que haya una tercera instancia. Entonces así se ha estado resolviendo por la Corte Suprema y no hay una tercera instancia, no hay una tercera instancia, ¿no? Porque ¿quién va a revisar el juicio de hecho y el juicio de derecho, ¿no? Entonces hay una última sentencia de la Corte Suprema que incide todos los fundamentos de por qué en segunda instancia se puede condenar al absuelto, pero no dice cómo tendría que ser en la Corte Suprema. Yo creo que podría ser, hay que ver, esperar, podría ser por dos motivos, ¿no? La Corte Suprema se podría pronunciar por una condena al absuelto, primero por un problema de falta de motivación, y por un tema de derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Habría que ver eso bien, ¿no? Todavía no sale ningún pronunciamiento, pero lo otro